En mecánica clásica podemos conocer la posición de una partícula con respecto a un punto a través de su vector de posición en cualquier instante. Y además podemos calcular la velocidad como la derivada de ese vector de posición con respecto al tiempo. Es decir, posición y velocidad están perfectamente definidas. La partícula va a tener una trayectoria que podemos determinar con toda precisión, como por ejemplo sería esta línea verde en este caso. Como ocurre por ejemplo con un GPS y un coche, podemos determinar su posición y su velocidad sin ningún problema. Cuando nos introducimos en el mundo de las partículas subatómicas, como por ejemplo el átomo, la física clásica no funciona. Uno de los principios que rigen la mecánica cuántica es el principio de indeterminación de Heisenberg. A grosso modo, este principio dice que es imposible medir con absoluta precisión la velocidad y la posición de una partícula, como por ejemplo un electrón, simultáneamente. P no es la velocidad, pero está relacionada porque P es el momento lineal o cantidad de movimiento, que es la masa de la partícula por la velocidad. El producto de esas dos indeterminaciones siempre es mayor o igual que una constante. H es la constante de Planck. Si despejamos la indeterminación en la cantidad de movimiento o velocidad, nos queda esta expresión, h partido por 2pi dividido por la indeterminación en la posición. Imaginemos que conocemos exactamente la posición de una partícula, entonces la indeterminación sería 0. Pero claro, si el denominador se hace 0, el cociente tiende a infinito, así que la indeterminación en la velocidad sería infinita. Por lo tanto, si conocemos la posición de una partícula, no podemos decir nada en torno a su velocidad. Y viceversa, si hacemos una medida y conocemos exactamente la velocidad de una partícula, es decir, su indeterminación en la p, en la cantidad de movimiento, es 0, este cociente se hace infinito. Es decir, la indeterminación en la posición sería infinita. Por lo tanto, en esa medida no podríamos decir absolutamente nada en torno a la posición de la partícula. Conoceríamos su velocidad exactamente, pero no sabríamos nada en torno a su posición. Es importante recalcar que esa indeterminación en esas magnitudes no tiene nada que ver con la imprecisión o los errores de los aparatos de medida, sino con la naturaleza intrínseca de la materia. Podríamos diseñar el aparato más perfecto que la tecnología nos pudiese permitir, pero este principio seguiría cumpliéndose. Hasta la fecha, todos los experimentos realizados han puesto de manifiesto la veracidad de este principio, y no hay ninguno que lo haya puesto en entredicho que vaya en contra. Esto implica que si no podemos conocer la posición y la velocidad, no podemos determinar la trayectoria de las partículas subatómicas, como por ejemplo los electrones. De modo que este modelo que tenemos en mente del átomo como un núcleo en un sistema solar como el Sol y los electrones girando alrededor en órbitas definidas como si fuesen planetas, es erróneo. Si yo conozco la posición de una partícula, pero no cuál es su velocidad, ¿cómo voy a saber dónde se va a encontrar en un instante posterior? Y por lo tanto, ¿cómo puedo saber su trayectoria? Y si conozco su velocidad, es decir, sé cómo se va a mover, pero no sé dónde se encuentra su posición, ¿cómo voy a calcular la posición en un instante posterior? Y por lo tanto, ¿cómo puedo conocer su trayectoria? Es imposible. Otro principio básico de la mecánica cuántica es la dualidad onda-corpúsculo, enunciada por de Broglie. En el mundo cotidiano, las bolas son bolas, como las pelotas de tenis, y las ondas son ondas, como puede ser el sonido o la ola de un mar. Para la física clásica está clara la diferencia entre una onda y una partícula. Una onda se extiende en el espacio y se caracteriza por una velocidad definida y masa nula. Sin embargo, las partículas tienen una posición definida en el espacio y sí que tienen masa. Pues bien, para la física cuántica no hay diferencias fundamentales entre las partículas y ondas. Las partículas pueden comportarse como ondas y las ondas como partículas. Esta dualidad está comprobada experimentalmente. Se ha conseguido con los electrones fenómenos similares a los que se conseguirían con una onda, en concreto fenómenos de interferencia. La ecuación de una onda en física clásica es algo conocido y que nos puede permitir determinar cuál va a ser el comportamiento, pues por ejemplo, del sonido o de una cuerda, de las ondas que se pueden producir en una cuerda, la ola de un mar, etc.
Aquí hay una serie de parámetros que son relativamente fácil medirlos y que nos van a permitir calcular cuál es la posición de los puntos de esa onda en un instante posterior. Asimismo, podemos calcular la velocidad. Schrödinger, en 1925, partiendo del hecho de que los electrones se comportaban como ondas, intentó, a partir de una ecuación, encontrar cuál era la función de onda, cuál era la ecuación de esa onda asociada a los electrones, de tal modo que si obtuviese esa ecuación podría determinar cuál sería la evolución temporal de los electrones. La solución que obtuvo a esta ecuación carecía de cualquier sentido físico real. No describía para nada ni la posición ni la velocidad de los electrones. En 1926, Max Born encontró el significado de esa función de onda de la ecuación de Schrödinger. Esa solución estaba relacionada con la probabilidad. Las soluciones de la ecuación de Schrödinger nos permitían calcular la probabilidad de, al hacer una medida, encontrar un electrón en una determinada región del espacio del átomo. Es decir, la mecánica cuántica nos permite calcular, cuando yo voy a hacer un experimento, cuál es la zona o cuáles son las zonas más probables donde puedo encontrar a los electrones. Esas zonas se llaman orbitales atómicos. En definitiva, hemos pasado de un concepto de órbita clásico a un concepto de orbital mecánico cuántico. Un concepto de órbita que nos permitía definir una trayectoria a un concepto de orbital en el que solo podemos calcular probabilidades de encontrar a las partículas, en este caso los electrones, sin ninguna trayectoria definida. ¿Qué tiene que ver la mecánica cuántica con la química? Pues bien, la configuración electrónica, es decir, cómo se distribuyen los electrones alrededor del átomo en los distintos orbitales, es la que va a determinar las propiedades químicas de los átomos de los elementos que aparecen en la tabla periódica. Así que la importancia es grande. De las soluciones de la ecuación de Schrödinger se deducen tres números cuánticos que nos van a permitir describir y determinar cómo son esos orbitales atómicos, es decir, esas zonas alrededor del núcleo, dentro del átomo, donde es muy probable encontrar a los electrones. Número cuántico principal, n, indica el nivel de energía en el que se halla el electrón, y esto va a determinar el tamaño del orbital. Cuanto mayor sea n, más grande será el orbital considerado. Como todos los números cuánticos, n solo puede tomar unos determinados valores, es decir, n está cuantizado. Esos valores son valores enteros, positivos, 1, 2, 3, etc. Número cuántico del momento angular, L, puede tomar los valores que van desde el 0 hasta n-1, valores enteros. Es decir, que si por ejemplo n fuese igual a 2, L podría tomar los valores 0 y 1, porque 2 menos 1, que es el valor máximo que puede tomar, es 1. Si n es igual a 1, L podría valer solamente 0, ya que L sería 1 menos 1, 0. Este número cuántico determina también la forma del orbital. Si L es igual a 0, se dice que tenemos un orbital S, también llamado subniveles, subnivel S en este caso. La forma de estos orbitales es esférica, como vemos en el dibujo. Este sería un 1S, donde 1 es el número cuántico principal. Vemos como a medida que esto sería n igual a 2, n igual a 3, a medida que n aumenta el tamaño del orbital, pero la forma es la misma, esférica. Si hacemos un corte transversal a los orbitales S, aquí vemos unas zonas en blanco que se llaman nodos. La probabilidad de encontrar al electrón en estos nodos es nula. Entonces, dentro de cada orbital también nos vamos a encontrar con unas zonas de más probabilidad y otras de menos. Si L es igual a 1, se llaman orbitales P o subniveles P. La forma es esta que tenéis en el dibujo. Estos son orbitales P o subniveles P. Vamos a ver que están orientados en el espacio de tres formas posibles, una según los ejes X y Z.
Si L es igual a 2, nos encontramos con orbitales d o subniveles d. Y las formas las tenéis aquí en el gráfico. Para L igual a 3, tendríamos orbitales f o subniveles f. A medida que L va aumentando, vemos que las formas se van complicando. Número cuántico magnético. Nos va a dar la orientación espacial del orbital, o también llamado subnivel. Los valores que puede tomar m van desde menos L, siempre enteros, pasando por el 0 hasta más L. Por ejemplo, si L es igual a 0, m solo puede tomar el valor 0, porque si m va desde menos 0 hasta 0, pasando por el 0, solo puede tomar el valor 0. Si L es igual a 0, tenemos un orbital S o subnivel S, que hemos dicho que es esférico. Que m solo pueda tomar un valor indica que solo hay una orientación espacial para este tipo de orbitales. Hemos dicho que este tipo de subniveles son esféricos. Entonces, yo puedo girar esto en torno a los ejes, que siempre voy a tener la misma simetría, voy a tener una esfera. Por lo tanto, solo hay una posible orientación espacial. Sin embargo, si L es igual a 1, estaríamos en un subnivel P. Los valores de m pueden ir desde menos 1, 0 y 1. Como hay 3 valores, me indica que hay 3 posibles orientaciones espaciales de este orbital. Estas son las 3 posibles orientaciones, según el eje X, según el eje Y o según el eje Z. Entonces, a esos orbitales les vamos a llamar PX, PY y PZ. Si L es igual a 2, m puede tomar los valores menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Esto indica que hay 5 posibilidades, es decir, 5 orientaciones espaciales. Si L es igual a 2, habíamos denominado a estos subniveles suborbitales D. Y como hay 5 posibilidades, aquí tenemos las 5. Si L es igual a 3, tenemos subniveles u orbitales F. Si L es igual a 3, entonces m puede tomar los valores menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Cuántos son en total? Pues son 7. Luego esto indica que hay 7 posibles orientaciones espaciales de los orbitales F. Estas son las 7 posibilidades. El número cuántico magnético también os lo podéis encontrar escrito como m sub L. Con estos 3 primeros números que hemos estudiado, n, L y m, podemos determinar los orbitales atómicos, es decir, esas zonas donde es muy probable encontrar a los electrones. Vamos a añadir un cuarto número cuántico, llamado de spin, que se puede encontrar como m de s o s simplemente. Los valores que puede tomar S están cuantizados también, como el resto de números cuánticos. Para el caso del electrón, solo puede tomar 2 valores, más un medio o menos un medio. Es difícil explicar qué representa este número. Vamos a considerar, porque es así, que para los electrones solo puede tomar uno de estos 2 valores, y que el valor está relacionado con el sentido de giro del campo magnético que produce el electrón al girar sobre su eje. Esto es para hacernos una idea mental fácil y asimilarlo. Pero esto vendría a significar que el electrón puede girar en un sentido y entonces le asignamos el valor más un medio, o en el sentido contrario, menos un medio. Pero esto es una simplicidad mental que no tiene mucho que ver con la realidad. Vamos a quedarnos con que es una propiedad cuántica y que puede tomar estos 2 valores. Si con los 3 primeros números cuánticos yo determino el orbital en el que se encuentra un electrón, con los 4 lo que hago es caracterizar al electrón que está en ese orbital. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. Si tenemos esta combinación de números cuánticos, n es igual a 1, L es igual a 0, m es igual a 0 y s es igual a un medio. Se suelen poner así, seguidos por comas y entre paréntesis. Entonces, estos 4 números corresponden a un electrón. Aquel electrón al que se encuentra en el nivel 1
n igual a 1. En un subnivel para l igual a 0 le corresponde S, en un subnivel S, y que tiene spin 1/2. Un último ejemplo. Esta combinación de números cuánticos representa un electrón que se encuentra en un orbital como n es igual a 3, 3, como L es igual a 2 tenemos D, con spin 1/2. Este otro número simplemente nos está indicando que está en una de las posibles orientaciones espaciales, pero no nos va a interesar de momento. En definitiva, es un electrón con spin 1/2 que se encuentra en el orbital 3D. Vamos a resolver cuestiones típicas de esta parte que además aparecen en la EBAU, en la prueba de química, para ver si se ha entendido. Vamos a considerar este ejercicio en el que dice si son posibles o no los siguientes conjuntos de números cuánticos, y si no lo son, que hagamos las correcciones necesarias para que sean posibles. Vamos a hacer todos estos, empezamos por el primero. Tenemos la chuleta aquí para echarle un vistazo si lo necesitamos. N es igual a 3. Por lo tanto, L puede tomar los valores 0, 1 y 2, y en este caso es 0. Luego de momento va bien. L es igual a 0, entonces M solo puede tomar el valor 0, y lo toma, luego correcto. Y el último número nos indica el spin del electrón que está en este orbital, más 1/2 que puede ser, luego esta combinación es correcta. Estos cuatro números representan a un electrón que está en el orbital 3, y como L es igual a 0, S, y que tiene spin 1/2. La siguiente combinación es 4, 2, 2 más 1/2. N es igual a 4. Luego L podría tomar los valores 0, 1, 2 y 3. Toma el valor 2. Luego es posible. Como L es igual a 2, M podría tomar los valores que van enteros desde el menos 2 hasta el 2, es decir, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. En este caso, M es igual a 2. Es posible. Y el spin puede tomar el valor más 1/2. Luego esta combinación es correcta también. Estos cuatro números representan al electrón que se encuentra en un orbital 4, como L es igual a 2, D, que tiene spin más 1/2. Siguiente combinación, 2, 1, 1 menos 1/2. N es igual a 2. L podría tomar los valores que van desde 0 hasta 2 menos 1, es decir, 1, 0 y 1, y toma el 1, luego es correcto. Si L es igual a 1, M puede tomar los valores menos 1, 0 y 1, y toma el valor 1, correcto. Luego esta combinación de números representa un electrón que se encuentra en un orbital 2, y como L es igual a 1, P, un electrón que está en un orbital 2p y tiene spin menos 1/2. Para esta combinación, si n es igual a 7, L puede tomar los valores que van desde el 0 hasta 7 menos 1, que es 6. Toma el valor 2. Es posible. Como L es igual a 2, M podría tomar los valores que van desde el menos 2 hasta el 2, pasando por el 0, y toma el valor 3. Esta combinación es imposible. En esta otra combinación, N directamente es 0, lo cual no puede suceder. Este número cuántico principal N denota también el nivel de energía. El nivel más cercano al núcleo es el que tiene número cuántico n igual a 1. Y a medida que aumenta la n, el nivel energético va subiendo. Entonces, los niveles más altos están más alejados del núcleo. El nivel fundamental se daría para n igual a 1. No puede ocurrir que n sea igual a 0. Esto no está permitido. Así que ya directamente no miramos más, porque además habría más errores, pero esto no es posible. La última combinación es 3, 0, 0 menos 1/2. Si nos fijamos es como la primera que hemos hecho, pero el electrón tiene el spin menos 1/2. Entonces, el razonamiento es el mismo, es correcto, pero el electrón tendría spin menos 1/2. Es el electrón que está en un orbital 3s con spin menos 1/2.
En este otro ejercicio nos preguntan cuáles son los números cuánticos que representan a estos orbitales. Hemos dicho antes que los orbitales vienen representados por los tres primeros números cuánticos. N es igual a 3, eso está claro. Como es un orbital d, L tiene que valer 2. Como L es igual a 2, M puede tomar los valores que van desde el -2 hasta el 2. Y podríamos representar todas las posibilidades de este modo. N3, L2 y M cualquiera de estos. ¿Cuáles son los números cuánticos ahora del orbital 4s? N igual a 4. Como es S, L vale 0. Y M solo podría tomar el valor 0 también. Podríamos escribir estos tres números dentro de una terna separada por comas, y estos son los que le corresponderían al orbital 4s. Explica si en un átomo pueden existir los subniveles de energía 2D y 3p. Empezamos por el 2D. 2D implica que n es igual a 2, que es un subnivel de energía D, quiere decir que la L vale 2. Pero si n es igual a 2, L solo puede tomar los valores hasta n-1, es decir, hasta 1. Luego, esta combinación no es posible. Vamos con el 3p. N es igual a 3, y como es p, L es igual a 1. Si n es igual a 3, ¿L puede valer 1? Sí, porque L podría valer 0, 1 y 2, y toma el valor 1, luego este subnivel sí que existe. Y así termina este vídeo. Todos estos números cuánticos que hemos visto y las posibles combinaciones nos van a ser muy útiles para escribir las configuraciones electrónicas de los átomos.